donde no se construye la paz, no se le abre camino a Dios. Y eso es lo que en estos momentos los representantes del gobierno de la República y los representantes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional están firmando. El 16 de enero de 1992 se firman los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en el Castillo de Chapultepec, México, que pusieron fin a 12 años de guerra civil en el país. Tras varias rondas de negociación, el número de víctimas seguía creciendo y la polarización política dificultaba la finalización pacífica del conflicto. A 25 años de su firma, El Salvador aún se cuestiona: ¿vivimos en paz? En El Salvador, el inicio del 2016 fue el año más violento en la última década. Entre enero y febrero se registraron un total de 1.399 asesinatos, que representaron un incremento del 117.6% en comparación con el año 2015, cuando se contabilizaron 643 muertes violentas. La cifra de asesinatos diarios que se reportan es superior a la registrada durante la Guerra Civil, que cobró la vida de 75,000 personas. Estamos peor ahorita porque mucha guerra tenemos, pero bien escondida. Así es que guerra escondida, guerra psicológica y guerra de hambre y de pobreza. Seguimos como en lo mismo porque tanta violencia, siento yo que es como una guerra, porque ya no se puede andar tranquilo en las calles porque hay mucha inseguridad. Así que no es como que sentamos que ya estamos como en los acuerdos de paz. Ninguno de los acuerdos de paz se ha cumplido, desafortunadamente. Todo fue bla, bla, bla. Gracias. El 4 de abril de 1990, en una reunión de diálogo en Ginebra, Suiza, se alcanzó una solución negociada y política al conflicto armado, donde también se establecieron 4 objetivos de la negociación: terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización del país, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. Objetivos que hoy, 25 años después, aún son cuestionados. Realmente eran 4 grandes objetivos. El primero de ellos, el fin del conflicto armado por la vía política en el más corto plazo posible. Ese es el que se logró. Bueno, los objetivos del Acuerdo de Ginebra, que eran 4 ciertamente, el primero era terminar el conflicto por la vía política en el tiempo más corto posible. Ese fue logrado totalmente. Es el proceso de paz salvadoreño un ejemplo, paradigma para otros procesos de paz, orgullo de las Naciones Unidas de un proceso de negociación que termina con un cese al fuego impecable. Pero luego teníamos la democratización del país, la vigencia irrestricta de los derechos humanos y la reunificación de la familia salvadoreña, la reconciliación, que debíamos entenderla como un proceso, no como una meta nada más, sino un proceso de cambios que llevaran a la verdadera reconciliación. La finalización a través del diálogo evidentemente se dio, ¿verdad? La finalización de la guerra, y fue el punto, creo yo, más exitoso. La democratización, yo creo que avanzaron mucho en lo que es la mecánica de la democracia, pero con el peligro de no darse cuenta que la democratización debe ser también democratización de la enseñanza, de la salud, etcétera, ¿verdad? Y en esos niveles se ha ido más despacio. Ahí entramos en el tema de los derechos humanos. En el tema ya del respeto irrestricto de los derechos humanos, pues ahí hay deudas importantes porque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es hija legítima de la negociación, tenía un mandato limitado. Los gobiernos de Arenas se empeñaron en darle un presupuesto miserable para que no pudiera desarrollar todas las posibilidades que tenía de defender los derechos de los ciudadanos ante las arbitrariedades del Estado. Y luego está el punto más complejo,
la reunificación o reconciliación de la sociedad salvadoreña, que es ahí donde estamos naufragando y donde a veces creemos que no hemos avanzado, porque hay una violencia contestataria. Bueno, menos mal, ya no es armada, hoy es violencia de otro tipo, pero al fin y al cabo significa polarización, y la polarización no nos cae bien, no nos va bien a nosotros, para estos grandes retos o desafíos que tenemos por delante. Para algunos, los derechos civiles y políticos han avanzado con instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Tribunal de Ética Gubernamental, la Policía Nacional Civil, que han fortalecido tanto la democratización como los derechos humanos. Sin embargo, los derechos económicos y sociales siguen marginados, al igual que la reconciliación de la sociedad, derechos que son cuestionados producto de la violencia social del país. En El Salvador no está resuelto el problema de la reunificación de la sociedad salvadoreña. Bueno, basta ver los niveles de polarización, de confrontación que hay en la clase política del país para darse cuenta que el odio, el rencor, la falta de reconciliación ahí está presente y es una tarea pendiente reunificar a la sociedad salvadoreña. Y además también en el campo de los derechos humanos la violencia se ha convertido en un lastre muy pesado y también a veces por las políticas equivocadas de mano dura, incluso algunas instancias del Estado han cometido violaciones de derechos humanos bastante serias y que no han sido corregidas del modo adecuado, ¿verdad? Y en cuanto a la reconciliación del país, evidentemente el país, aunque se entusiasme con una firma, no se reconcilia con una firma. De hace 7 años para acá, que el FMLN llega al gobierno, he empezado un trabajo intenso por reunificar la sociedad y por la participación democrática en la sociedad, que es un déficit que no pudimos alcanzar, una de las ausencias que no pudimos alcanzar en los acuerdos de paz. Hoy tenemos otro tipo de violencia que es un mal social, bueno, pero que no solo El Salvador la tiene. Si usted ve ahora en día los problemas de la delincuencia común asociados al narcotráfico, al crimen organizado, todos esos males sociales que afectan a otras sociedades también nos afectan a nosotros, ¿no? Pero eso habrá que poder ver cómo se contrarresta. Sin duda, los acuerdos de paz marcan un giro muy importante en la historia de El Salvador, pues dan paso a la más importante oportunidad de generar procesos democráticos de participación. Sin embargo, 25 años después, tanto analistas como la mayoría de la población coinciden en que se dejó de lado la reunificación de la sociedad y con ello el desinterés de atender social y mentalmente las cicatrices que el conflicto armado dejó en la población, dando como resultado los altos índices de violencia, delincuencia, migración y pobreza que ahora afrontamos. No, esto cada día está peor y aquí solo Dios pues con nosotros. Como le digo, usted sabía dónde había peligro, usted no iba. Hay un enfrentamiento en tal parte, no, ahí no hay que ir, no hay que pasar. Pero ahora digan, como les repito, usted sale y ahí está ya la inseguridad. O sea, no podemos celebrar lo que no se ha dado. Yo pienso que se han cumplido de una forma parcial, pero por ejemplo las desigualdades siguen igual. El ejército, la policía muchas veces intenta abusar de su poder e incluso a veces solo empiezan a molestar a la gente, aunque eso yo creo que se diferencia un poco entre la violencia que está en el país y a quienes son a los que tiene que restringir y parar en su delincuencia y a las personas que andan de una forma normal. No sé, pienso que como que hubo un error cuando lo firmaron, pues porque como que no consideraron esa parte, pues el bienestar de todos, pues, sino que la situación económica siempre se agudizó, pues, y a la fecha, pues, tenemos estos problemas de violencia, de inseguridad, pues, hay una intranquilidad, no hay empleo, pues, y desgraciadamente con estos políticos, pues, tanto de izquierda como de derecha, que no hacen nada, pues, por mejorar la situación de toda la sociedad, ¿verdad? Sino que siempre ellos
benefician a una parte de la población y hay otro gran sector que siempre se queda sin ningún beneficio, pues. Yo siento de que ellos los de arriba lo celebran, le digo los de arriba, los del poder, ¿va? Lo celebran, pero es una farsa, pues. Es una farsa. Mire cuántos muertos y cuántos desaparecidos. Salen y yo, es que hoy es un pecado ser joven. Un pecado. Entonces digo yo, pues ni los acuerdos de paz. ¿Y dónde surgieron todos estos grupos? Que es la lacra salvadoreña. No solo aquí, en otros países, pero aquí. Pues chica, primer lugar de esto, primer lugar de este, primer lugar, y hoy es una inseguridad. ¿Verdad? Entonces no, yo siento que, ¿qué celebramos pues? ¿Qué celebramos? Díganme. Forjar un acuerdo económico-social es fundamental para el desarrollo de El Salvador. La impunidad sigue siendo una realidad y la reconciliación sigue siendo una deuda. Para muchos, una solución es buscar acuerdos de segunda generación. Acuerdos que nos permitan buscar intereses comunes a favor de las mayorías. Por ello, el reto es tener una visión concertada de país, establecer políticas económicas, políticas públicas en la seguridad que contribuyan a reivindicar el derecho a un empleo, a la educación, a una alimentación balanceada, a una vivienda digna y a crear condiciones para no migrar. Sí, se habla mucho de un segundo acuerdo de paz que tendría que ser de paz social. Lo que tenemos ahora, vivimos una conflictividad social muy profunda que se manifiesta en la violencia, en la delincuencia, pero que también tiene expresiones en pobreza, desigualdad, exclusión social. Esas son las grandes tareas 25 años después de la firma de los acuerdos, resolver el problema social del país. Evidentemente, ahí es necesario hacer un acuerdo, pero un acuerdo serio, ¿verdad? Es decir, donde las partes caigan en la cuenta del tipo de estructura económica social que hay que corregir, donde haya un esfuerzo grande por invertir en la gente, donde haya también un esfuerzo grande por recoger y entregar, digamos, ¿verdad? Es decir, dinero, impuestos, renta, etcétera, para favorecer la inversión en la gente. Es decir, si no se da eso, yo creo que el país va a seguir en lo mismo. Debemos realmente ser críticos, pasar del plano de los discursos, del plano de las promesas, al plano de las acciones, las políticas públicas, la unidad nacional para llevar adelante políticas públicas que saquen de su exclusión a las víctimas del pasado y del presente, a quienes jamás se les ha dado nada, ni atención, ni protección, ni rehabilitación. Salud mental, cultura de paz, visión concertada de país, son tareas pendientes, y recuperación de la memoria histórica, que los jóvenes entiendan que tienen un pasado que ha determinado lo que somos como país ahora, y un país sin historia es un país sin identidad, es un país sin alma. Pero yo particularmente creo que estas reflexiones de cómo garantizar una paz firme y duradera en nuestro país tiene mucho que ver con la economía, con la oportunidad, con la inclusión social, con la superación de la discriminación a la mujer y la violencia hacia la mujer. Tiene que ver con muchos ámbitos y, por supuesto, con la reparación y el reconocimiento a víctimas. Muchas son las voces que se han pronunciado sobre los resultados que la firma de los acuerdos de paz dejó al país. Para unos beneficiosa, para otros solo un simbolismo. Sin embargo, se coincide en que el país necesita que las dos grandes fuerzas políticas, el FMLN y Arena, junto al resto de partidos políticos, establezcan un diálogo relacionado con la rearmonización de las fuerzas o un segundo acuerdo de paz político y social, para poder entrar en un proceso de desarrollo y definir el rumbo de la nación. Creo que debemos buscar un simbolismo de unidad nacional en el marco de los acuerdos de paz. Los acuerdos nos rememoran un momento en que partes enfrentadas, hermanos que se enfrentaban en la guerra, llegaron a un acuerdo y pusieron fin a esa violencia, por muy diferentes que fueran, por muy contrarias que fueran las ideologías, los planteamientos
de nación, los intereses, ¿verdad?, de los diferentes sectores pudieron ponerse de acuerdo y parar una guerra. Así que el 25 aniversario se asocia con una conmemoración histórica de lo que fue el 16 de enero del año 92 y con un nuevo momento y anuncio de que el país quiere ir hacia nuevas rutas de progreso, de bienestar, sobre la base de poder buscar acuerdos políticos entre todos los que conformamos este conglomerado social que se llama El Salvador. No, yo pienso que ¿para qué? Mejor en vez de gastar ese dinero en celebrar fiestas que nosotros no las aprovechamos, no que otras personas que tienen más fuerza, mejor debían de ver a quién le ayudan a la gente pobre, a los ancianos, hay ancianos aguantando hambre, y entonces que les ayuden a los ancianos que necesitan, que no malgasten el dinero en fiestas y fiestas. Si uno no logra eso, entre ellos mismos, ¿verdad? Sí, realmente yo creo que es una fecha histórica y bastante importante y merece que se le dé la importancia porque realmente las injusticias sí están en un rango menor, no se están dando igual que antes y creo que sí es necesario que se celebren. Para mí que no se ha cumplido, ¿ves? Hay muchas cosas que faltan que hacer, que como sociedad tenemos que contribuir, cosas que tal vez unos sí, otros no, ¿verdad? Pero hablando así a lo general, no. No se han cumplido. ¿Sabe por qué? Porque primeramente, mire cómo estamos ahorita. Entonces quiere decir que no hay paz. Y no le echamos culpa a nadie, sino que son tiempos que se tienen que cumplir. Porque el único que puede dar la paz es Dios. Y mientras no estemos agarrados de Dios, no tenemos nada en este mundo. ¿Me comprende? Así que invitar a todos los que somos actores de esta agenda del país a que nos unamos y hagamos un esfuerzo ahora. No, quizás para muchos de nosotros a lo mejor el ciclo ya está casi concluyendo, pero importante para las nuevas generaciones que están ahora ávidas de poder saber que si el futuro de El Salvador es viable o no es viable. Yo sí creo que es viable, pero siempre que le demos las garantías a la población de que queremos trabajar en bien de ellos. Yo creo que la gente espera medidas que garanticen un cambio real en El Salvador. El riesgo siempre que hay en los aniversarios es cantar las glorias del pasado, decir que somos muy buenos, ensalzar a los que firmaron y olvidarse de la gente en definitiva. Todo lo contrario de gente muy buena, que fue la que creo yo que más trabajó en favor del diálogo y de la paz, más que los firmantes, gente como Monseñor Rivera, como los jesuitas de la UCA, etcétera, que ya no están con nosotros y que insistían profundamente que en este diálogo debían estar presentes los derechos y los intereses de los más pobres del país. Bueno, retomar eso y dar un salto hacia adelante yo creo que es lo que espera la población. En medio de avances y retrocesos, el país se prepara para celebrar 25 años de paz. Es primordial solventar los problemas de violencia, desigualdad y pobreza. Como sociedad, es esencial reflexionar sobre los próximos caminos que se deben emprender para llevar al país a dar otro paso como el que ya se dio hace 25 años.